Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. Qué bueno que nos acompañan en este último día de la semana, último día del mes, viernes 31 de octubre del año 2025. Esta es una transmisión especial. Estamos en la planta baja de RTQ, a donde los estamos invitando a todos ustedes que vengan a ver nuestro altar de muertos. Por supuesto, agradecerles a todo el equipo de noticieros que hicieron posible este altar dedicado a las mascotas. Ara, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Ame. Contentísima porque sí, efectivamente, el día de hoy es un día especial para todos nosotros. Estamos terminando por fin ya esta semanita, el mes, como bien lo mencionabas, pero con mucho gusto de que ustedes puedan acompañarnos el día de hoy también aquí físicamente. Si ustedes tienen la oportunidad y andan aquí en el centro, dense una vuelta. Aquí andamos en Pasteur 6 Norte y estamos aquí justo en la planta baja para que ustedes nos puedan ver y nos puedan saludar y podamos nosotros también convivir con ustedes. Y además agradecerles a quienes se sintonizan con nosotros vía radio y también por televisión, por supuesto, todos aquellos que nos encuentran aquí en Querétaro o que están en casita y a lo mejor no cuentan con estos dispositivos, y si tienen redes sociales y si tienen esta manera tecnológica y cibernética de acompañarnos, ahí en www.rtq.mx vía streaming estamos con ustedes y agradecidas de que se sumen a esta transmisión. Por supuesto, también recordarles nuestras redes sociales para que ahí nos busquen. A mi querida Amelia Cove le encuentran como En Confianza con Amelia, y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Estamos en Instagram, en Facebook y también en nuestros canales de YouTube. Y sí, hoy amaneció fresquecito y aquí, como decía mi abuelita, estamos en el mero chiflón. Tenemos el airecito que llega de frente y nos encanta porque eso nos hace sentir vivos, aunque tengamos frío, pero aquí andamos. Mi querida Ame, por supuesto, con ganas el día de hoy de recibir a todos nuestros invitados aquí en esta ofrenda, y bien lo mencionabas, especialmente dedicada a las mascotas de nuestros compañeros, que desafortunadamente pues estas mascotitas ya se adelantaron, pero nos están esperando del otro lado. Es parte de las tradiciones y lo que se dice, que ellos son quienes vienen por nosotros cuando ya vamos a trascender. Así es que ya estamos aquí, Ame. ¿A ti qué tal te fue el día de hoy en la mañana? Muy bien, fresca la mañana, Sí. Seguimos a 12 grados, así es que si no han salido, saquen un suétercito para evitar enfriamientos. Oigan, déjenme platicarles que el día de hoy obviamente es un programa especial y lo que queremos es principalmente honrar a nuestros muertos, hablar de la muerte, hablar de duelos no resueltos. Así es que de verdad los invitamos a que nos acompañen. Y el qué tal si hoy, como todos los días iniciamos el programa, el qué tal si hoy del día de 31 de octubre, bueno, pues tiene que ver con honrar a nuestros muertos. Hay que hablar de ellos, hay que acordarnos de ellos con cariño, con esos buenos momentos con los que pudimos convivir y no dejarlos en el olvido. Yo sí creo de verdad que mientras traigamos a nuestros muertos a la memoria, en el recuerdo, seguirán más vivos que nunca. Ahí está el qué tal si hoy de este 31 de octubre, que hay efeméride, por supuesto, vamos con ella. Exactamente, Ame, y el día de hoy estamos conmemorando el Día Mundial de las Ciudades. Les voy a platicar un poquito de qué se trata, porque bueno, obviamente ahora conocemos que estamos en esta división política y geográfica contando con diferentes países, diferentes municipios y ciudades, y en este caso, en el Día Mundial de las Ciudades, lo que se hizo fue establecer el objetivo de promover el interés en la urbanización y también fomentar la cooperación entre los países para poder aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para poder contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo. Ello lo que hace es maximizar la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza y para fomentar la diversidad y también la cohesión social entre diferentes clases, culturas, etnias y religiones. Las ciudades deben ser diseñadas para vivir juntos, crear oportunidades, permitir la conexión e interacción y también para facilitar la utilización sostenible de los recursos compartidos. Evidentemente, también el día de hoy estamos conmemorando el día que, bueno, no es tradicional mexicano, pero sí el 31 de octubre sabemos que es Halloween. Halloween para todos aquellos que les gusta disfrazarse terroríficamente. Bueno, esto
esto viene de Estados Unidos, pero está también presente aquí en nuestro México, en nuestro país y en todo el mundo. Habrá que decirlo, no necesariamente porque sea parte de nuestras tradiciones mexicanas, pero porque existe y porque hoy estamos en esta fecha, 31 de octubre, y es el día de Halloween. Y eso es lo que estamos conmemorando el día de hoy, mi querida Ame. Y aquí en el programa, el doctor Héctor Rocha, psiquiatra, como ustedes saben, vamos a hablar de esos duelos no resueltos, de personas que se quedan atoradas y por más que quieren, probablemente sí quieren, no lo dudo, pero no pueden salir de este duelo. Por otro lado, cocina tradicional de todos estos días de muertos, todo lo que tiene que ver con 31, 1 y 2 de noviembre. Estará con nosotros el chef Israel Soriano y vamos a hablar justamente de estas comidas tradicionales de Día de Muertos. Tendremos enlaces en vivo con Abraham González, que ustedes los ven aquí en su sección de Viralízate, y estos enlaces van a ser desde diferentes altares de muertos y también, bueno, para ver el altar que está en Plaza Constitución, que es una belleza. Si ustedes no se han dado una vueltecita por el centro, yo los invito a que lo hagan. Tráiganse tenis, un buen abriguito, chamarrita, vénganse en camión, en Uber, dejen el coche lejos. Luego, es que no hay dónde estacionarse. No hay dónde estacionarse, pues ya lo sabemos. Así son las ciudades y ya Querétaro formamos parte de estas grandes metrópolis que son en todo el mundo. Jaime Zúñiga, el doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista del estado de Querétaro, también nos va a acompañar. Me encanta el tema, historias queretanas de ultratumba. Así es que, ñaca, ñaca. No se la pueden perder, tenemos música, Luna Mexicana, Miss Moon nos va a platicar también, aprender a vivir de forma plena y no guardarnos nada, porque luego nos guardamos los te quiero y ya se murió y no le dije que lo quería. Pues dile hoy si estás vivo, ¿para qué te esperas a que te mueras? Llévale flores hoy que está viva, no corona. A mí que ni me lleven coronas, ya Okay, te lo dije. está bien. A mí un tequila, por favor. Mariachi, sí. Mariachis, sí, todos cantando, nada que de negro y llorando. Tequilita y mariachi ya la armamos. Yo creo, bueno, según las creencias de cada quien, pero claro, yo sí creo que tiene que haber algo después de esto y que ese algo es muchísimo mejor. O más me vale creer en eso, porque pues, como no sabemos, por lo pronto vale la pena pensar en esto. Cristian Castillo también nos viene a platicar del tema de espectáculos. Si usted se queda con nosotros, esto ya se armó. Estaremos hasta las 10:30 de la mañana y si usted nos quiere llamar, 442-238-5255. Pásenle, porque ni modo que se queden ahí atorados a medio camino. ¿Quieren mandar mensaje de WhatsApp? 442-676-0392. La frase del día de hoy me encanta porque dicen que solo se vive una vez. Muchos creemos que solo se vive una vez. Hay quien no, dependiendo de las creencias, volvemos a lo mismo. Pero si solo se vive una vez, pues hazlo bien de una vez, ¿no? ¿Para qué estás? ¿Qué tal si no hay otra oportunidad de demostrar que puedes vivir bien? Así es que si solo se vive una vez, hagámoslo de la mejor manera. Una vez basta. Si vivimos una sola vez intensamente, con una vez que vivamos basta, más que suficiente. El doctor Héctor Rocha está con nosotros y con él comenzamos. ¿Cómo superar nuestros duelos? Es el tema que vamos a tocar con el psiquiatra Héctor Rocha. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Encantado, como Bienvenido, siempre, y más en Héctor. este día. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotras. Un día especial en donde, bueno, los mexicanos decimos que nos reímos de la muerte y nos la comemos, de qué quiere su calaverita de azúcar o de chocolate, pero la verdad es que es un tema muy serio y muy profundo. Y tú como psiquiatra, pues me imagino que tienes la consulta, no sé si llena, pero sí con muchas personas que no han podido procesar el duelo, ese duelo que todos tenemos con la pérdida de un ser querido. Sí, por supuesto. Primero como médico, todos los años que ejercí como médico en hospitales y después como psiquiatra, ¿no? Ahí hay dos perspectivas distintas. Lo Claro. que es la situación de la enfermedad y cómo termina, o a lo mejor accidentes o circunstancias así traumáticas, y las reacciones de los familiares. Recuerdo, por ejemplo, para empezar,
cuando apenas era novicio, digamos, como médico en los hospitales, era de lo más difícil poderles transmitir la noticia Decirle a los familiares que su familiar pues ya no estaba, ¿no? Que ya había fallecido. Entonces no encontraba, no tenía pues los suficientes elementos, pero habría primero que ser directos y claros, ¿no? O sea, hay algo, no dar una falsas realidad, esperanzas, sí, ¿no? Una realidad Sí, que claro. puede ocurrir y después tal vez ocurría, a veces no. Y luego, que hay ciertos protocolos actualmente, ¿no? Para poder dar malas noticias. sí, ahora sí ya hay más preparación en ese sentido y bueno, pues los familiares pueden ser acompañados un poco más, ¿verdad? Y compartir incluso a veces con los familiares en situaciones críticas, por ejemplo en las salas de terapia intensiva, Claro. ¿no? Ahora, Héctor, no es lo mismo, no es el mismo duelo cuando estás esperando ya la muerte de tu ser querido, a lo mejor hasta deseándolo porque estás viendo el sufrimiento de esta persona en una enfermedad terminal, por ejemplo, a que cuando lo viste salir en la mañana y tuvo un accidente y te avisan que ya falleció. Es Estaba y diferente. ya no está en segundos. Estaba y ya no está en segundos. Es diferente el proceso mental. Absolutamente diferente, sí, absolutamente diferente por muchas razones, porque en el duelo anticipado, que se llama, o la parte de anticipatoria, que en personas, en pacientes con enfermedades o padecimientos, bueno, el cáncer, no se diga, ¿no? Y otros, pues hay un tiempo para poder acompañar y poder estar cerca de las personas y poder hacer esta aceptación de la posibilidad de la muerte. Y una vez que ahí existe ya la muerte, pues el acompañamiento y despedirse, sobre todo eso es algo muy importante. Decir lo que tienes que decir. En ese momento sí es crucial para los pacientes y obviamente para los que se van. Es fundamental. Si no se hace y si no se cumplen algunos de estas áreas o partes del duelo propiamente, pues entonces algo que es natural como es la pérdida, todo el tiempo tenemos pérdidas, bueno, pues entonces se confunde y las personas suelen entrar de acuerdo a la estructura y a la personalidad y al apego, eso es muy importante. Claro, el vínculo que se haya generado y lo que con le esa persona. represente ese ser, sí, eso es fundamental. Ahora, perdón Héctor, lo que mencionabas tú ahorita justo de poder dar este acompañamiento en esos procesos, sí existe desafortunadamente muchas cosas con las que nos podemos quedar como familiares, que somos los sobrevivientes de cierta enfermedad o evidentemente de alguna situación así como accidente, nos quedamos con muchas cosas que no dijimos, no hicimos, nos hubiera gustado, hay mucha expectativa y planes y sueños que se quedaron truncos. ¿Cómo poder trabajar con todo eso que al final del día también es otra pérdida? Porque no nada más es la pérdida de la persona que fallece, sino todo lo que está alrededor de eso. Absolutamente, el vínculo se rompe, ¿verdad? Se rompe de manera traumática o paulatina en el paso del tiempo, pero es un vínculo que se rompe, entonces no estamos acostumbrados en términos generales al dolor. Más bien vivimos en una sociedad en donde el placer o la búsqueda del placer, como decía Freud, sí es un objetivo fundamental. Entonces nos cuesta asimilar el dolor y dejar ir. Entonces, bueno, para eso tenemos la boca, decía mi mamá, mi abuela, ¿no? Entonces, las cosas que no se hablan, que no se dicen, que se guardan en el tema de los duelos, son el factor principal para que los duelos se bloqueen, se atoren, se cristalicen o se hagan perpetuos. Claro. Héctor, tú mencionabas que depende también de la personalidad y de la estructura. ¿Esto se puede moldear, se puede educar? Si yo no quiero tener ese sufrimiento o ese duelo no resuelto o un duelo pues dañino, como lo que comentábamos hace un momento, ¿me puedo ir preparando? ¿Se puede moldear esta estructura o ya naciste con todos los duelos los vas a llorar como la Llorona? Sí, tiene que ver con algo fundamental, con el proceso de individuación y separación que ocurre en la primera etapa de la vida. El primer duelo es la separación de la madre, que obviamente todos lo vivimos, pero hay muchas personas que no logran desapegarse de una persona real que está viva, que existe, pero que ya no tiene o no siente ese apoyo, ese cuidado, esa protección y esa codependencia, digamos, de alguna forma emocional. Cuando esto no se ha conseguido, sea la estructura que sea, se va a dificultar más. Pero sí, de acuerdo, efectivamente, cuando se tiene una personalidad más dependiente, más pasiva, más receptiva, menos activa y menos tendiente a ser independiente en todos sentidos, se sufre más. En el otro extremo están las personas que
que son indiferentes o aparentemente indiferentes. Hay quienes, bueno, en el caso de la sociopatía, pues ciertamente no tienen o no manifiestan sentimientos las de emociones, amor, de ¿no? afecto, ¿no? Pero dejando a un lado ese tema de las personas con personalidad sociopática, en general hay personas muy rígidas y que tienen ya de entrada el desarrollo de una personalidad en donde aprenden a callar, aprenden a guardar, aprenden a no decir. Hasta familiarmente, ¿no? Hasta familiarmente. En esta casa no se llora, en esta familia ya pasó. Sí. Pero eso no quiere decir Ya que te no se sienta. por supuesto. Al final del No, día claro. está ese sentimiento, esa emoción y esa añoranza por el ser querido. Así es. ¿Qué poder hacer en este caso, justo con estas personalidades que mencionas, donde son más herméticas, donde son mucho más cerrados en este sentido emocional y que llega un momento en el que, por más que hasta sientan el nudo en la garganta, por más que sientan esas ganas y esa necesidad de llorar, nomás no les sale la lágrima y nomás no se puede? Hay dos niveles, por lo menos, o más. Uno cultural, uno familiar y otro terapéutico propiamente. Ajá. En el nivel social, bueno, pues este es un momento, por ejemplo, el recuerdo, la celebración de nuestros muertos es una oportunidad como para, en general, podernos despedir o hablar o recordar y hasta platicar y conversar de temas de seres queridos que ya se han ido. Es social, ¿verdad? Y es una conmemoración que ayuda. En el nivel familiar, es importante que en esta ocasión o en otras se pueda hablar y recordar y platicar acerca del abuelo, la abuela, el padre, la madre, etcétera, o el hijo, los hijos, ¿verdad? Según sea el caso. Y entonces poder externar con un poco más de libertad y confianza emociones y sentimientos. Pero cuando esto no se da y la persona, como decías al principio, bueno, ya tiene años y años sigue llorando con ese duelo, pues entonces sí necesita una ayuda terapéutica. ¿Cuándo sería o cuánto tiempo sería el normal para decir, bueno, tiene un mes de fallecido mi ser querido, 6 meses, 2 años? ¿Cuándo buscar una ayuda ya profesional? No hay un término exacto, pero si una persona tiene ya más de 6 meses o casi un año con el tema del duelo y esto ya le está generando afectación en su vida personal, afectiva, laboral, en su vida emocional, que tiene ya francamente un estado depresivo o bien un aislamiento en donde no ha expresado absolutamente nada, sí ya necesita de una ayuda terapéutica. ¿Sería y cuando veces dejan de ser funcionales de alguna forma, cuando ya no pueden continuar con lo que normalmente harían en una vida diaria? Ese es uno de los parámetros, cuando la funcionalidad se pierde. Pero también cuando las personas ya se convierte prácticamente en una obsesión el estar recordando, lo diga o no lo diga, el tema de la persona fallecida. Claro. No quisiera molestar a nadie con este comentario, pero podría haber personas que tienen una ganancia secundaria por seguir llorando por una pérdida. Sí existe, conozco existe. algunas que sí existe. O sea, pobre de mí, se murió tal persona que quería mucho y entonces pues apapáchenme, cuídenme, no me lleven la contraria porque pobre de mí. Sí. Esto es un rasgo de personalidad. Fíjate que lo tuve con una amiga que enviudó muy joven y entonces pueden pasar por mí, si me pueden llevar a mi casa, si entonces se volvió que ya nadie quería su amistad porque había que cargarla como si fuera un niño chiquito. Entonces, sí hay una ganancia, sí, luego te quieren medio utilizar. Sí, la ganancia puede ser consciente o inconsciente, claro, ¿no? Claro, porque yo creo que es inconsciente en la mayoría en de el caso de que sea predominantemente inconsciente, sí, hay un rol de víctima, sí. Pobrecita de mí o pobre de mí, que ya no tengo a esta persona que necesito, que me hacía falta. Y entonces, por lo tanto, pues no puedo dar, más bien necesito recibir. Claro. Y hay muchos mecanismos para ganar o para tener ganarse ese rol de ser víctima. Que se pueden volver manipuladores con el resto de la familia. Sí, de hecho sí, sucede. Parte de. Ahorita recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, antes ya no se ve ahora, pero cuando se ponía el luto, las personas, las mujeres, sobre todo, las señoras que
Las veía desde niño y las veía después de 15 o 20 años y seguían. Exactamente. ¿Sí? De negro de la De cabeza a negro. los pies, Así es. hasta el huesito de Y que si no estaban así, no era bien visto. La sociedad las Claro. podía apedrear, no tanto, pero sí sí. las criticaba. Vamos a hacer una pausa, regresamos contigo, Héctor, si nos permites. Si usted tiene alguna duda, algún atorón, oiga, se vale decir, no puedo con este duelo, de verdad, sigo llorando por la pérdida de este ser querido que amé tanto y que a lo mejor hace mucho tiempo que ya falleció. Este es el momento de hacer sus llamadas, 442-238-5255, mensajes de WhatsApp, 442-676-0392. Estamos aquí en confianza y estamos desde las instalaciones de RTQ con este altar que en esta ocasión fue dedicado a las mascotas. No se vayan, regresamos. Estamos de vuelta. Estamos hablando de duelos no resueltos con el doctor, el psiquiatra Héctor Rocha. Recomendaciones generales, porque de que nos vamos a morir todos, Para allá sí, vamos. nadie ha salido vivo de esta. Entonces, no es lo mismo hablar de nuestra muerte que de la muerte de los seres queridos. Sí. ¿Hay alguna manera de prepararnos, sobre todo si tienes padres viejos, abuelos, o tú mismo, o tu pareja, en fin? ¿Se puede uno preparar? Sí, claro, digo, todos lo tenemos presente, digo, ya de adultos para arriba, Sí. pero bueno, sí, hay una negación hacia la muerte, hay una tendencia social a no hablar, digo, son criterios sociales y creencias, pero por supuesto que sí es importante con las personas adultas el hecho de poder conversar, pues que ya no vamos a estar aquí todo el tiempo, que pues bueno, van a seguir otros, que no sabemos cuáles son las circunstancias de la muerte, pero que participe el resto de la familia, la pareja, etcétera, para que exista la conciencia, que es lo primero que se bloquea cuando hay una pérdida, de cómo se iba a morir, ¿no? O sea, todos vamos a vivir cierta cantidad de tiempo. Son temas que se deben de hablar, francamente. Hay de hecho perdóname, Sí, hay no, no. unas listas, los 5 deseos, como ya parte estructurado que nos ayuda y nos facilita estos tipos de formularios para poder tener estas conversaciones con la familia y de alguna forma también nosotros abrirnos hacia nuestros deseos, hacia lo que buscamos o nos gustaría tener, pues a partir de que nosotros trascendamos, de que nosotros nos muramos, cómo nos gustaría que las cosas estuvieran, no necesariamente con el afán de tener el dedito mandador y que así sea después de mi muerte, pero sí un poco el poder hablar y definir hasta en tema de voy a o quiero donar mis órganos, me gustaría en cuanto a la Quiero que me incineren o no me incineren. Exactamente, cómo Me quiero que sea entierren, mi claro. muerte. Sí, de hecho sí. Y de hecho, pues muchas personas, yo también, tengo ya anticipada esos temas, ¿no? Se han hablado, se han platicado y bueno, pues existe un procedimiento a llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que cuando uno está mejor o en salud todavía, es mejor todavía, porque de esa manera no crea una alarma y una, digamos, silencio en el resto de los otros. Con salud física y salud mental, Héctor, me Absoluto. parece, ¿no? Porque, Sí. bueno, en pleno uso de mis facultades mentales, quiero esto y esto y esto, hasta donde se pueda. Esta es mi voluntad. Sí, sí se puede y se debe además. se debe hacer. Sí, porque si no, se evitan muchísimos problemas de todo tipo, ¿no? ¿Qué Legales, hacemos? Sí, familiares exacto, sí. y emocionales, por ¿Qué supuesto. hacemos si alguno de los hijos, por ejemplo, te dice, ay, no, a mí no me hables de eso, no quiero oír eso? Porque siempre hay uno que está como en la negación. Así es, así es. ¿Se le puede convencer? Sí, en ese caso, bueno, sí. ¿O se respeta el no vamos a hablar de la muerte contigo? Bueno, yo creo que él puede a lo mejor no participar o no estar de acuerdo, pero no Sí. se puede evitar hablar sobre esa posibilidad, ¿no? Las personas que están en esa negación ciertamente son los que tal vez van a sufrir más cuando esto suceda, ¿no? Y se debería de crear un ambiente de que la vida y la muerte están ligados solamente por el tiempo, es lo que los separa, pero que igual que tus abuelos, igual, y un poco tal vez la historia familiar nos permite abrir un poquito el sentimiento de expresar que, bueno, uno muere en el cuerpo, pero el recuerdo, el alma no permanece, ¿no?
Yo creo y que eso abrirnos ayuda. esa plática, pues también depende de nosotros como papás, con los pequeñitos, hacerlo de lo más natural, porque pues realmente así es, nos vamos a morir, y hablarlo así, y por algo también la ofrenda que el día de hoy por parte de RTQ se hizo para nuestros animalitos, nuestras mascotas, creo que de ahí también puede ser el gran pretexto de arrancar con esas pláticas con los pequeños. Esa es una buena ocasión. Sí, lo que comentábamos hace rato, Sí. efectivamente, sí. Eso ayuda mucho, sí, porque de otra manera los duelos complicados, como comentaban, sí traen muchas daño, mucha afectación a la persona y a la familia. Un duelo complicado puede ser una depresión crónica, puede Sí. ser pues estar muerto en vida propiamente. Y se ha escuchado mucho, en el caso de la pérdida de un hijo, que los otros hijos dicen, es que dejamos de existir para mi mamá. En el momento que murió mi hermano, sí, fue un dolor espantoso, pero eso ya fue hace 20 o 30 años y no nos volvió a ver. Claro, y yo dónde sucede, quedé. por eso hay que hablar de estos temas, aunque digo, no son los más alegres del mundo, pero hay que hablarlos. Efectivamente hay, digamos, la muerte está presente en las familias en donde no se ha procesado ese duelo. Y la verdad es que el daño que genera a los vivos es Sí. extraordinario, ¿no? Y no se vale. Y que también cada miembro de la familia vive el duelo diferente, no necesariamente es el que sea tan doloroso para cada uno, y lo hemos hablado con otros especialistas que han venido aquí, el que pues no necesariamente si a mí me está doliendo demasiado, a mi esposo, a mi pareja, a mi hijo le está doliendo igual, pero el hablarlo simplemente y abrir conversación y tener esta comunicación ayuda a que cada uno de los miembros pueda lograr tener este diálogo y sacar lo que necesita sacar y no quedarse bloqueado. Definitivamente, el hablarlo, Sí. el hablar el sentimiento, cual sea, poco o mucho, pero el manifestar el sentimiento y la emoción que le genera esta situación, empieza en muchas ocasiones a vencer la resistencia, que es la defensa, ¿verdad? Ante Sí. la angustia de aceptar algo que ya ocurrió y que es una realidad. Sí, es fundamental. Doctor Héctor Rocha, te agradecemos muchísimo que se puedan comunicar contigo. Si necesitan, busquen ayuda, busquen una cita. De verdad, el mundo puede ser totalmente diferente, como lo vamos a vivir el día a día después de una terapia o durante una terapia. ¿En dónde te podemos localizar? Sí, muchas gracias. Mi teléfono es el 442-203-8348. 442-203-8348. Ahí está. Muchísimas gracias, Mucho Héctor gusto. Rocha. Gracias a ustedes. Y nosotros pues Gracias. vamos a hablar pues de la comida tradicional de estos días de muerto. ¿Y qué más tradicional que el pan de muerto? Con este tema continuamos. El chef Isra está con nosotros, un gustazo enorme tenerte aquí. ¿Cómo estás, chef? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la Oye, invitación. ayer comí en uno de tus lugares, en Mirtala de Jardines de la Sí. Hacienda. Delicioso No, seguramente. Un tiradito de atún Ándale, crudo pues. para los que nos gusta. Qué cosa más, de verdad felicidades. Muchas y gracias. luego al aire porque sí, no, está tu sazón ahí presente. Sí, ¿Qué claro. es lo tradicional de Día de Muertos? Pues mira, hay infinidad de platillos. Sí. Yo creo que una de las cosas más tradicionales que existe a nivel nacional es el pan de muerto, ¿no? Sí, por supuesto. El pan de muerto en todas las diferentes versiones que hay, porque también es importante decir, aunque la mayoría de nosotros conocemos un estándar, hay infinidad de versiones de pan de muerto. El más conocido es este tipo, que es hecho a base de azar, un poco de naranja, mantequilla, todos sabores muy presentes, y pues la realidad es que lo ideal es acompañarlo con chocolate, ¿no? Que es como normalmente se acostumbra, y ahorita pues ya hay muchas versiones, ¿no? Chopeadito en el café. Sí. Ay, O en chef, el es que de verdad chocolate es buenísimo. para que amarre. Y relleno también el pan No, dulce, que en bueno. algún momento veniste a hacernos justamente esas recetas y que nos encantó. Aquí en producción, terminando la entrevista, dijimos, sí, como no, queremos estar probando este pan Claro. a cada ratito con tanta diversidad de ingredientes que le ponen Sí, interno. hoy en día pues sabemos que nosotros, les decía el otro día, que los mexicanos somos muy golosos, ¿no? Sí. O sea, no nos conformamos Poquito. muchas veces con comer Claro. siempre lo mismo, ¿no? Y ahorita pues hay diferentes versiones, relleno de chocolate, de guayaba, de nata, de frutos rojos. Pues, Hay bueno, unos infinidad. salados también, Sí, ¿no? fíjate que bueno, ahorita nosotros hicimos ahí un pan de muerto con carbón activado y lo servimos como una especie de hamburguesa. ¿Qué Y le es el pusimos- carbón activado? Carbón activado es un superfood.
Es un alimento que te ayuda muchísimo a muchas cosas, como muchos superfoods. En este caso nosotros hacemos este bollo con este carbón y que al final le da un sabor diferente. Y pues, queda negrito, ¿no? negrito. El pan El bollo negro, queda negro. y está buenísimo. Sí, es un excelente antioxidante el carbón activado. Y entonces, pues para eso se utiliza. Y bueno, ahorita pues yo creo que dentro de las comidas ahorita típicas de esta época, pues está el camote achicalado. Camote achicalado, no sé si han oído hablar de él. Es buenísimo, con es- todo y A ver, abeja. cuéntame Llévenla qué con es abeja. eso. Yo no ubico eso. Es muy queretano. Exactamente. Fíjense que una de las cosas que nos identificaba en los años 40, 50, 60 era ese postre. Era un postre que se vendía en unas cajitas. Claro que ya lo ubiqué. Pero Camote fíjate que achicalado. aquí el tema interesante es mucha gente cree que el camote achicalado va cocinado con piloncillo, con azúcar, y no es cierto. ¿Con qué lo cocinan? El camote achicalado lo que hace que sea dulce es el proceso. Es un camote que se cosecha, después de que se cosecha se lava y se deja secando al sol entre 1 o 2 días. Este secado al sol hace que se deshidrate y de manera natural sus azúcares se concentran. Se concentra, claro, como Posterior a fruta eso- deshidratada. Exacto. Se calienta un horno como tipo de pan. Cuando el horno está muy caliente, se meten los camotes, se tapa, se sella herméticamente con lodo y se deja cocinando durante 12 horas a flama muy baja. Esto hace que el camote, sus azúcares se concentren mucho más, que de un postre muy suave y muy dulce por dentro, meloso, con una corteza firme, sin ser crujiente, pero firme. Y no lleva 1 gramo de azúcar. Yo ¿no? juré que sí, el piloncillo tenía algo que ver. O sea, si hay Sí hay una receta con Claro, miel, sí, con que se mielecita de cocina, piloncillo. que se cocina con piloncillo y eso, pero al final el camote achicalado que se come en Querétaro es horneado sin azúcar y sin piloncillo. qué rico. Y lo podemos encontrar también en muchos mercados. Sí, principalmente, fíjate sí. que es algo que tenemos que trabajar mucho. Lo encuentras en el mercado Escobedo Sí. todavía y en el mercado de la Cruz, en el mercado del Tepe, mercados muy populares. Hace unos 20, 30 años todavía había aproximadamente unos 15, 20 locales que vendían aproximadamente camote achicalado. Ya ahorita, no. ahorita ya nada más hay 3 locales. ¿Cómo crees, Entonces chef? sí es muy importante que la gente conozca, porque aparte es un alimento súper sano, es un alimento Muy barato, rico, es muy muy barato y económico. muy tradicional de Sí, Querétaro, ¿no? Y bueno, pues ahorita también dentro de las cosas tradicionales que encuentra uno, la calabacita de Castilla. también. así, Calabaza en tacha. en La tacha, calabaza en exacto. tacha, Cuando claro. uno era niño, yo me acuerdo que mi abuelita me la hacía mi calabaza en tacha con lechita fresca y es una Ay, cosa chef. deliciosa. Y las pepitas Qué era una cosa delicia. deliciosa, Sí. por supuesto. Y bueno, pues Tamales también. sí, claro, ahorita Que los tamales nos acompañan todo el año, ¿verdad? Claro, el tamal no es, es como digo, es de uno una de los, temporada. es un platillo que está desde la época prehispánica, ¿no? O sea, que ha ido evolucionando y bueno, pues se ha enriquecido con todos los ingredientes que se trajeron del Nuevo Mundo, del antiguo, de Europa, perdón. Entonces, en este caso, pero los tamales siguen muy vigentes. Por ejemplo, un tamal tradicional de Querétaro es la chancla, ¿no? Que es un tamal rojo de queso que es muy delgadito, pero que es delicioso. Los también. del pueblito. Ajá, Son los exactamente. tradicionales del pueblito. Sí, son muy, Si muy alguien buenos. nos está viendo del pueblo, tráiganse unos Sí. tamales de ¿Los has probado? No, tráiganme 2 porque Es no que los la he probado. masa está hecha como con un picocito rojo. Sí, rico, Pero chilito. está revuelto con queso. Eso. Entonces no es una masa de tamal, sino es pues con queso Sí. con masa y Yo con ya cosa estoy roja. salivando desde hace rato que llegaste, chef. Qué delicia No, pero- todo lo que hay aquí. Por ejemplo, también los nopales de difunto, que es un platillo también tradicional en Tolimán, que son nopalitos preparados con papitas, un poquito de salsita de guajillo, algunos elementos interesantes. El mole, que tampoco puede faltar en una ofrenda, ¿no? El otro día platicaba con alguien, me decía, bueno, la ofrenda de los muertos también tiene que ser para los vivos, ¿no? Entonces nosotros montamos los platillos, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que montamos y con lo que comemos, ¿no? Pan de muerto, fruta, todos estos elementos están muy bien. Obvio, pues todo esto nosotros lo hacemos con el afán de que nuestros familiares que vengan a visitar también puedan disfrutar de lo que tenían en vida acá, ¿no? De los Ahora, alimentos. también dejar en claro que si ya se quedó varios días en la No sé. ofrenda, no te lo comas. No, Ese sobre ya todo. no es para ti como vivo. Hay algo, digo, nosotros que nos dedicamos a esto, hay Ajá. algo que se llama el rango de temperaturas peligrosas, Exacto. que es de 4 a 60 grados. Un alimento rico en proteínas, en carbohidratos y en hidrógeno no puede estar más de 2 horas expuesto a la temperatura ambiente. Si ponemos el pollo con mole y se lo dejamos toda la tarde, toda la noche a nuestros difuntos, al rato nosotros los vamos a acompañar, muy probablemente. El próximo Sí, año va a ser porque para ya- nosotros. ya y todo. es ya el alimento. Pero por ejemplo, el pan no pasa El pan no nada, pasa. las frutas. Los tejocotes. Oye, chef, yo creo que la naturaleza nos va proveyendo Claro. de la temporada y de lo que necesitamos consumir. Así es. A ver, ¿por qué el pan?
con harina, con azúcar, sal, etcétera, con un chocolatito caliente, porque el cuerpo lo pide, ahora sí que sí, no, y ahorita, nos lo da la naturaleza. y ahorita en esta Necesito época, un bueno, pan, claro. vamos cambiando, en este caso, la estación. Sí. Ahorita, por ejemplo, se puede acompañar con un atolito de guayaba, que ya también hay guayaba, mandarina, como tú comentabas ahorita, ya empieza a haber tejocotes, ya empezamos en esta evolución, ¿no? Y mucha como fruta dices, con vitamina C, que es lo que claro. necesita el cuerpo. Sí, Entonces sí, hay sí. que hacerle caso a la temporada. Claro, y pues disfrutar, al final recordar que una de las ventajas que tenemos como cultura, que tenemos una gastronomía muy rica y tenemos nuestras temporalidades. Entonces hay que disfrutar nuestras temporalidades, de comernos ahorita nuestro pan de muerto. En esta época yo soy enemigo de que lugares encuentras pan de muerto todo el año, porque entonces pierde la magia. O sea, la rosca de Que Reyes sí es también va a riquísimo, tener la su verdad. Tiene su pero- temporalidad. Pero hay que disfrutarlo, hay que disfrutar el momento cuando nos corresponde, nos toca con nuestro atole de guayaba, con nuestra calabaza en tacha, con nuestro camote achicalado, con todas las cosas que Sí. tenemos, pero disfrutar la temporalidad. Ay, bueno, ya nos diste permiso, chef. A todos los Sí. nutriólogos, por favor, no nos Con la pongan a dieta pena, en esta temporada. la lechuga está de vacaciones, Esa hasta no nuevo es temporada de aviso, lechuga por ahí de ahorita. Semana Santa, entramos con la lechuga y el pepino. ¿No se antoja? No. A ver, algo frío ahorita, me da Aparte, frío en la ahorita, panza. yo creo que es importante también empezar a experimentar, ¿no? El otro día yo les decía, ¿alguno de ustedes ha probado la calabaza de Castilla en crema? Ay, Dios, no. O sea, una crema de calabaza, ya ves que hay crema de lote. Ah, la crema salada, sí, sí, sí. Es sí, deliciosa. Sí, es buena. Y la realidad es que la calabaza de Castilla lo que puedes hacer es, la puedes cocinar al vapor, después esa pulpa la puedes licar con un poquito de caldo de pollo y un poquito de leche si tú gustas, la hierves y queda una crema deliciosa. Ay, oigan, Y ahí aparte está de la época. tan buena. Ahí está la Entonces, receta. También hay algunas, por ejemplo, atole de cempasúchil, algunas cosas que se están haciendo, algunos postres, cosas de ese tipo, con muchas cosas de la temporada. Purés, he visto que cada vez sacan más tipo Sí. de purés de calabaza, de calabaza, de camote. camote. Por ejemplo, el puré de camote en cualquier combinación de, por ejemplo, si tú te vas a comer un corte de carne, el corte de carne, en vez de comerte la papa al horno que normalmente te comes, imagínate, pon un pedacito de camote horneado, queda Exactamente, delicioso. y suena delicioso y seguro debe de saber Chef, mejor no tienes que dar todavía. no nos des recetas, mejor nos traes aquí el atolito de guayaba. Claro, y demás. sí. O sea, ni lo vamos a hacer, ¿para qué nos hacemos? ¿En dónde te encontramos? Pues mira, principalmente estamos en Casa Concheros, que es el restaurante Aquí en el especializado centro. en cocina queretana, aquí en 5 Tenemos de que ir a hacer un 109. programa y Pues estamos ya, muy no, cerquita. hombre, y ahí Sí, qué rico. van a ver, les va a Jefe, encantar. ¿podemos ir? Les va a encantar Casa Concheros. También participamos en Mirtal Arcos, Mirtal Jardines. Tenemos nuestra propia panadería y pastelería, Cao Cao Café, Cao Cao Cocina y la auténtica pozalería. Y hay un tema importante: el próximo jueves 6 vamos a tener una cena en la cual vamos a hacer una cena temática del Día de Muertos en Cao qué Cao cosa Cocina. más. Hay que Entonces, reservar, me imagino. Sí, claro. Perfecto. Qué pues cosa más hacerlo de una deliciosa. vez. Oigan, y el pan de muerto, no le digan, yo quiero lo de arribita, son los huesitos del muerto, ¿no? Sí, También hay que enseñarle a los niños ese Pues hay que huesito. comer los huesitos del muerto. Es un poco un contexto general. Sí. La redondez del pan es como el ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Hay formas de interpretar que son los huesitos o son las lágrimas, pues, de los familiares Cuando- que pierden. Sí. La forma de ovalada, en este caso redonda, es del cráneo. Entonces, hay varias. Tiene sus vertientes ahí. simbolismos, Sí, claro que sí. Chef Isra, muchísimas gracias. Te Muchas gracias, agradecemos siempre. mucho. Muy Y agradecido. feliz Día de Muertos para todos. Y hablando de Abraham González, ¿en dónde te encuentras? Se fue a los altares, ¿verdad? Vamos a ver, está en el altar de muertos de Plaza de Armas, ¿cierto? ¿Dónde estás, querido Abraham? Ahí está, ahí lo estamos viendo. Hola, hola. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas. Estamos completamente en vivo desde Plaza Constitución. Yo soy Abraham González y el día de hoy voy a platicarles un poquito cómo está el panorama de este lado, en el mero centro de nuestra ciudad, en el corazón de Querétaro. Y es que, bueno, pues tenemos esta demostración de diferentes altares de Día de Muertos y además no solo eso, sino que van por zona, pues sí, geográfica dentro de nuestra bonita y hermosa ciudad. Así es que déjenme platicarles cómo está, porque yo tengo a alguien que, mira, ya ahorita detrás de cámaras estábamos platicando, precisamente nos estaba dando un poquito, así 2 pesitos de contexto de cómo es que está esto, para que ustedes vengan también a lo largo del día, del fin de semana y lo disfruten. Les repito, estoy completamente en vivo aquí en Plaza Constitución, en el mero centro, en el corazón de la ciudad de Querétaro. Y pues yo quiero presentarles a alguien, además
además de que es muy buena onda, muy cotorro, ya ahorita estamos platique y platique, pues para que nos dé un poquito más de esta explicación de cómo es que funciona todo esto, para que ustedes también pues tengan el conocimiento de ello, es al señor Ramón. Señor Ramón, a ver, pásele por acá, mire, véngase de este lado. ¿Cómo está? Oiga, muy buenos días. Bien, aquí estando cuidando a la gente y viendo que todo esté en orden y mostrarles lo que pues esos son los altares de muertos, reconocer a todos nuestros muertos, los que ya se fueron, como esa enfermera que está de aquel lado, es una enfermera muy querida que ayudó a muchos partos en el barrio de La Piedad, ya se nos fue, pero aquí la tenemos recordándola cada año. O sea, sería un personaje importante para ustedes dentro del altar, ¿no? Sí. En este barrio. Sí, y le hacemos todo esto a nuestros seres queridos, animalitos, perritos, les ponemos todo lo que es su comida, tamales, su tantito arrocito, un tequilita que está por ahí, el platanito, las naranjas, los cacahuates, las semillas, el frijol que le gustaba a la maestra, un frijolito negro, los garbancitos con el tecojote, y así va pasando las cosas Así que les gustaban, ¿no? Además a estos personajes. Por ejemplo, tenemos de este lado, ya cambiamos de barrio, ahora estamos en el barrio de la Trinidad. Y me llama mucho la atención, hay un escorpión aquí, a ver, cuénteme un poquito de esto que estamos... Esas cosas que ponen abajo son cosas que automáticamente, pues un animal de esos te pica, si es venenoso, pues nos mata, ¿verdad? Entonces los ponen para que todo esté en orden, la manzana, hay muchas cosas diferentes en cada exposición de altar y los ponen conforme ellos quieren. Si lo quieren hacer más grande, más bonito, pues cada uno hace su labor como ellos quieren. En representación de, y además, por ejemplo, tenemos de este lado el barrio de San Agustín, ¿no? Que aquí vemos, además, me llama mucho la atención que hay dentro de la ofrenda un jugador de gallos. A ver, platica. En aquel tiempo, pues él falleció, es su esposa, entonces es un jugador, pues, se puede decir que muy importante al tenerlo aquí. Falleció y aquí lo tenemos para recordarlo y ponerle su ofrenda cada año para recordar a las personas. No, bueno, esta me encanta, que inclusive hasta la cancha de fútbol, o sea, la importancia que tiene este personaje, pues para este barrio, ¿no? Es parte de lo que se busca en estas tradiciones de los altares, ¿no? Sí, así es, pues les costó trabajo en hacer todo esto porque es un trabajo con moderación y lo hacen bien para que todo quede conforme ellos tratan de hacer las cosas, la calabaza, los plátanos. El espejo, pues ese es un reflejo hacia ellos para poder, pues como que transferir el don de uno a otro para poderlos recordar. No, pues esto está increíble. Digo, obviamente la flor de cempasúchil no puede faltar, ¿no? Pero vemos además que hay, digo, estos son 3 barrios los que apenas estamos viendo, pero cada, pues ahora sí que barrio le da su toque, su esencia, como dice. ¿Qué cree que es lo más importante que debería tener un altar para usted? Pues tener a todos nuestros seres queridos que ya se fueron, ¿verdad? Y no olvidarlos, y tenerlos aquí presentes para que toda la gente los vea, que pues, no olvidamos a nuestros seres queridos. Como en Coco, ¿no? Para que no se olviden y no se vayan desapareciendo, para que no, mamá Coco, todavía te extrañamos. Sí, así es, sí, buena película. Ahí está, bueno, pues... don Ramón, muchísimas gracias. Mire qué bonito. Ahorita pues vamos a ver algunos otros altares. Esta es la primera parte, pero pues ya por último, para que invite a la gente a que venga. Sí, no se les olvide venir a ver los altares que hacemos y recuperar las tradiciones que se están perdiendo poco a poco. Entonces todos están peleando para que siempre haya cada año algo así espectacular para toda la gente. Señor Ramón, muchísimas gracias. Ahorita nos vamos a desayunar, va a ver. Amigos, pues así está la situación, ya lo saben, Plaza Constitución, aquí en el mero centro y en el mero corazón de nuestra ciudad. Yo soy Abraham González y regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Abraham González, te agradecemos mucho y a todas las personas que hacen posible que podamos ver y disfrutar estos altares. También vamos a disfrutar la siguiente plática con el doctor Jaime Zúñiga Burgos. Vamos a hablar de estas leyendas queretanas de ultratumba, que miren, si alguien se sabe leyendas de Querétaro, es por supuesto Jaime Zúñiga Burgos, que es el cronista del estado de Querétaro. Quédese con nosotros, participe con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo aquí desde en RTQ, Pasteur Norte número 6, y estamos en la planta baja con este altar que hicieron posible nuestros compañeros de Noticias, que hoy hicieron este altar para todos ustedes. Vayan, visiten los altares, convivan, vivan nuestras tradiciones, no dejemos morir todas estas tradiciones que son tan nuestras y que deben de permanecer y pasar de generación en generación. Hacemos un corte, no se vaya, estamos en confianza, por supuesto. Regresamos. Estamos de vuelta. Historias queretanas de ultratumba. ¿Quién mejor que Jaime Zúñiga Burgos? Es el cronista del estado de Querétaro. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, querida. Oye, hay muchas historias de estas de miedito. Afortunadamente sí. ¡Qué bueno! Nos encantan. Afortunadamente sí. Cuéntanos. En Querétaro hay muchas leyendas de aparecidos. Incluso yo tengo un libro que se llama Historias de Aparecidos y una plática con la Llorona. Una plática ficticia con ese mítico personaje, la Llorona. ¿Un libro tuyo? Un libro mío, sí. Dentro de los 50 y tantos que has escrito. 53. 53 libros, háganme Sí, favor. hay muchas leyendas, muchas son muy conocidas, como la de Don Bartolo, el pacto con el demonio, por los amoríos que tenía con su hermana, el cual era un humilde zapatero y lo transforma Valentín Frías en un noble, que fue Don Bartolomé Legazpi y Sardaneta, que fue una leyenda de un hecho real. Él lo hace novelado con este personaje que era el Marqués de Rayes, nada más ni nada menos, que nunca hizo pactos con el diablo. Hay otras, las ánimas aparecidas del jardín donde está la Fuente del Mexicano, 16 de septiembre, adelante, donde era la Prepa Centro, Filosofía ahora. Aquí cerquitita. Aquí cerca, a la vuelta. Sí. Ahí en la Fuente del Mexicano es una leyenda de las ánimas aparecidas. Válgame. Un velorio que le piden a la mujer que acaba de llegar de Pinal con su marido, Manuel, y le dan un entierro, porque le dicen en la cocina te dejamos algo. Ella en la mañana va y no hay nada, y por curiosidad empieza a revisar en una alacena vieja, le raspa algo que le llamó la atención y estaba una ollita con monedas. Una leyenda que es poco conocida es la de los soldados de los ojos azules. Esto se dio en las inmediaciones del convento de la Cruz, cuando había muy pocas casas arriba, que eran casas de adobe, era despoblado. Después del sitio, los lugareños veían que con uniforme extranjero, suavos, paseaban por ahí dos personajes de ojos azules y se iban del panteón, se iban con rumbo a una puerta muy bonita que hay, que tiene media concha arriba, una puertita angosta, y ahí desaparecían. Entonces la gente empezó a manejar esto. ¿Quiénes son estos soldados? La parecida del monigote en la cañada, que a los trabajadores cuando iban a la fábrica de Hércules caminando en la madrugada, adelante de ellos marchaba una figura femenina, pero despegada del piso, y que un día uno de ellos la vio y era un esqueleto, una calavera. Como levitando. Levitando adelante de ellos. Le pusieron la parecida del monigote porque al monumento del pan de dulce le dicen el monigote, porque lo veían como un monigote en la noche. ¿Qué? Pero mírame, hay algo aquí en Querétaro que es muy realista, que se daban en muchos casos de catalepsia. Y la catalepsia, pues muchos sabemos, otros ya no saben a qué se referían nuestros antepasados. No, pero tú como médico platícanos qué es catalepsia. Sí, mira, la catalepsia es cuando aparentemente una persona fallece. Sí. Lo están velando, que por cierto el velorio es para evitar ese tipo de que se sepultaron a muchos vivos. En México trascendió mucho lo de Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, que se decía que en el traje que lo vistieron para su último momento ahí en la tierra, entonces habían unos documentos
Y cuando fueron a exhumarlo para recuperar los documentos, estaba él con los dedos pues despedazados, que estaba la cara de angustia sí, de estar rasguñando para salir y que se había volteado el muerto. Entonces es un caso que estaba de vivo. catalepsia. ¿Nunca se supo? Nunca se supo. Fue cierto, fue... Sí, eso trascendió, recuerdas. Oye, que las momias de Guanajuato se hay supone una que se enterraban que tiene- vivas, tienen una cara hay de una dolor. que tiene una cara de dolor. Sí. Para evitar este tipo de casos, entonces empezó a manejar el velorio, velar, darle oportunidad al difunto. Por si estaba vivo. Por si estaba vivo. Que Aquí en reaccionara. Querétaro en especial, las enfermedades como el cólera producía gran deshidratación en los pacientes. Entonces aparentemente perdían el conocimiento. Los conocimientos médicos era ponerles un espejo, una cosa así para A ver si estaba si vivo. respiraban. Ajá. Pero se daban cuenta de que pues la premura para evitar los contagios los sepultaban y hubo muchos sepultados vivos. Entonces fue pasando el tiempo y trascendieron muchas historias de esto de la catalepsia, que no era privativo de Querétaro. Se dieron muchos casos por esas epidemias de cólera, pero ya incluso en el Vaticano, dentro de los ritos secretos que hay para inhumar a un papa, pues hay rituales como el martilleo en el cráneo. Con un pequeño martillo se seguía haciendo eso porque a muchos temían haberlos enterrado vivos y que renegaran de la religión. Entonces, para ayudarlos, tenían que cerciorarse de que estuvieran muertos efectivamente. A martillazo en el cráneo. Había un martillazo y se conservó ese rito como el de la silla testatoria, que lo sentaban para que otro diera testimonio que tenía Que era testículos, hombre, que sí. era hombre, después de Que porque el había cuento del cuento que de la había papisa Juana. La papisa Juana, sí. Sí, entonces todo este tipo de rituales, parte magia popular, parte realidad, pues aquí en Querétaro se empezó a presentar y eran las ánimas en pena. Es que hay muchas casonas donde la gente que habita esas casas o las que van a visitarlas asegura que en esa casa a determinada hora se escuchan pasos, se escuchan llantos, se ven algunas personas. Entonces, no sé si es un poco la magia o el querer creer en estos asuntos. Sí, mira, hay algunas cosas que no se explican, son Sí. fenómenos inexplicables. Aquí donde la Secretaría de Educación, la casa que le llaman de Don Bartolo, Pasteur, no sé qué será, 20 y tantos años. fue la habitación de la familia Feliu. La familia Feliu, de origen panameño, español panameño, pues una de ellas sufrió una decepción del marqués de Brense, que supuestamente en una vuelta amorosa. que se dio amorosa, Sí. que le insinuó que fuera de él antes de casarse, etc. Entonces ella empezó a no comer y terminó por suicidarse en un O sea, sí pasadizo. quería con el marqués. Pero dejó una carta. Ajá. Esa carta la encontraron en la mano de la suicida. Ya había padecido enfermedades que no se explicaban los médicos. Y ahí decía que había tomado eso porque no quería faltarle ni a su Dios ni a su familia, porque el marqués le había insinuado que fuera él. Entonces, ese suicidio dio pie para que hasta la fecha los veladores, ahí si le quieres averiguar, Le tienen miedo, sí. los veladores ven una mancha, una sombra que camina, se siente en la fuente, sube por la escalera y se pierde después. En donde es el convento de capuchinas, había sepultados muchos sacerdotes, monjas, Niños. e incluso el corazón del padre Vía, un benefactor de las monjas de capuchinas, le extrajeron el corazón y ahí fue sepultado. Y eso está reseñado en un libro que se llama Acuerdos Curiosos, hecho por un monje anónimo franciscano, que no lo firmó, no se sabe quién fue, y que se reeditó afortunadamente en la época de Mariano Palacios. Se reeditó y hay muchas historias ahí. Pero obviamente el corazón pues se deshizo, no se puede saber. Los Es parte de conservaban, las historias. los conservaban en formol. En frasquitos con formol. En muchos templos todavía hay custodias donde está un corazón deforme y todo eso, porque el padre Vía se pensaba que iba a ser santo, y para que tener una reliquia del santo,
pues y lo iban a tener las monjas ahí en su convento. Oye, hablando de monjas, está la monja del cuadro de Santa Rosa de Viterbo, Sí. que también dicen que en la noche por allá anda. No, en la noche se baja del cuadro. Se baja del Pero cuadro. esto lo veían los que iban a misa de 6 de la mañana. Pues han de estar cruditos, ¿no? Pues sí. A lo mejor llegaban ya un poco trasnochados. Y esta leyenda fue muy conocida en Querétaro, incluso la tengo yo reseñada, Sí. porque los que iban a misa en la mañana, amaneciendo, todavía oscuro, veían que había una monja sola, hincada hasta el frente, en las filas del frente, y empezaron a ver que cuando estaba la monja ahí, el cuadro estaba vacío. Vacío. Entonces era María de San Francisco Neve, Ok. Neve, la monja Neve. La monja Neve. En resumen, una obra muy bonita que los hermanos Neve, que eran militares, Sí. le mandaron a hacer a su hermana. Pero que la pueden ver porque ahí está. Ahí está. Ahí está ahí expuesta está. el Fue cuadro sustraída, de la monja. fue robada, porque el velador decía que la monja le hablaba, porque el cuadro de enfrente, que era uno de los benefactores ahí de Santa Rosa, se bajaba y le hacía proposiciones. Entonces el Indecorosas. velador, Ajá. esto fue un hecho real, el velador la tenía en su casa porque la monja le pidió auxilio para que la sacara de ahí de ese tormento. Oye, pues así pueden ser muchas obras de arte que pues le pidieron que se la llevara a su casa, ¿no? Digo, hay muchos que dicen que tienen obras de arte en su casa. Recuerda que mucha gente no quería que cuando la fotografía, porque le sacaba el alma. A mí me tocó todavía en el Seguro Social, con las radiografías, una ancianita no quería porque le iban a sacar el alma. a Cuando te través- sacaban la radiografía, cuando se te sacaba sacaban la el radiografía. alma. No habría nadie con... ¿Sí? O sea, toca. Muchísima gente nos han sacado radiografías de lo que quieras, hasta de la muela, entonces Sí, entonces el somos cuadro... unos desalmados. El cuadro es una representación Sí. pues, de gente ya difunta hace mucho tiempo. Aquí en la congregación hay un salón que se llama el Salón de Cabildos, donde están los frailes que fueron parte de los congregantes, y hay unos que, por ejemplo, el señor Merino, don Fausto Merino, que fue benefactor, que está ahí retratado y tú lo ves, que en vida ya se veía muerto. Yo tenía un amigo que le decíamos el distraído. ¿Por qué? Estaba muerto y no se había dado cuenta. De plano estaba en la luna la persona. Así estaba, ¿no? Pero sí hay varios, ¿verdad? Que dices, ¿sí está bien esta persona o no? Sí, aquí en Querétaro abunda eso, las creencias. Incluso, fíjate que todavía en algunos pueblos, cuando está el difunto tendido en la capilla del descanso o en una lápida del descanso, ese descanso es para que el alma termine de salir. Que porque se tarda un Se tiempo tarda en un tiempo. desprenderse del cuerpo, Pero, es la creencia. pero te oye y la gente va y le dice, oye, soy fulano, vengo a pedirte perdón, yo te perdono. Eso es para que se desprenda el alma más rápido y se vaya tranquila, si tiene deudas o si tiene ofensas, que y se para que vaya el que está tranquilo. pidiendo perdón también suavice la culpa, ¿no? Sí, sí, También tiene su ventaja. Ojalá que lo hiciéramos en vida. que no tenga Pero- ataduras. Sí. Tuvimos un amigo aquí, Mariano Amaya, que él tenía el don Mariano Amaya. de dirigir a las almas que andaban en pena. Él fue sacerdote, una gente muy culta, se metió mucho a lo de brujería y todo Sí. eso, a estudiarlo, y con ese don comentaba que él vio pues sesiones de espiritismo que eran Que era un impresionantes. choque el que debió haber tenido Mariano Amaya, porque entre la religión y el espiritismo y la brujería, pues hay un choque. Sí, de pero él creencias. quiso profundizar. Mira, fue un escritor profundo Sí. en la historia de las religiones, la antropología de las religiones, el género de Dios, que abarcaba si era masculino, femenino, o era indeterminado el género de Dios, profundo en la filosofía. Sí. Y a él se le dio por investigar ese tipo de cosas. Y daba pláticas muy interesantes. Daba pláticas, incluso me platicó de una sesión de espiritismo donde un conocido de él aprovechó la sesión de espiritismo para comunicarse, y el medium, que era un señor Lozada, pues no sabía que existía. El Carolo se llamaba, el famoso amigo de Mariano. Soy Carolo, Mariano, y no estaban invocando a esa persona, estaban invocando a un sacerdote.
que conocí a Mariano también. Que Estamos llenos de leyendas, de historias, de miedo, de ¡ay, qué barbaridad! Será el alma, las ánimas en pena, ¿no? Que lloran y demás. ¿En dónde podemos conseguir en alguno de tus libros toda o la mayoría de estas historias que has escrito? en la Librería Cultural del Centro del Sí. Gobierno del Estado. Ahí están todos tus están libros todos. prácticamente. Sí, soy exclusivo ahí de... Claro, tienes la exclusiva como debe ser. Muchísimas gracias, Jaime, que tengas un lindo fin de semana, un feliz Día de Muertos, que estés muy vivo en estos días de muertos. Gracias, querida María. Gracias. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.